Muy buenas tardes, queridos alumnos de tercer año básico. En esta ocasión vamos a trabajar los prefijos y los sufijos. La habilidad que vamos a desarrollar es el manejo de la lengua y la actitud que tenemos que tener es trabajar con agrado. Para comenzar vamos a conocer un poquito de qué se tratan los prefijos. Los prefijos son partículas, un grupo bien pequeñito de letras que se ponen al principio de una palabra para formar otra nueva con un significado distinto. Como por ejemplo tenemos la palabra invisible. Le agregamos esta partícula que está con color rojo, que se llama in y significa no. Entonces queda la palabra invisible. Invisible significa que no se puede ver. Un prefijo cambia el significado de una palabra. Aquí tenemos tres ejemplos. Tenemos la palabra confiar, tenemos la palabra mercado y tenemos la palabra visible. Le agregamos entonces al principio de la palabra, le agregamos una partícula pequeña para que nos dé otra nueva con un significado distinto. Entonces nos queda desconfiar, supermercado, invisible. Otros ejemplos, el prefijo in y el prefijo im, que significa no. Ejemplo, la palabra posible. Le agregamos esta pequeña partícula al inicio y nos queda la palabra imposible, que significa que no es posible o que no se puede. Tenemos la palabra capaz, que significa que sí se puede hacer, pero le agregamos una partícula al inicio y tenemos la nueva palabra que significa incapaz, que no se puede o que no sabe. Otra palabra sería visible, que sí la podemos ver, pero si le agregamos una pequeña partícula al inicio, nos cambia su significado, invisible, que no se puede ver. También tenemos el prefijo des, que significa lo contrario. Por ejemplo, hacer, le agregamos al principio deshacer. Tapar, le agregamos la partícula des, destapar. Construir, destruir. También tenemos el prefijo sub, que significa debajo. Entonces, a la palabra mar le agregamos el sufijo sub, submarino, barco que va por debajo del mar. Tenemos la palabra director, le agregamos el prefijo sub y nos queda la palabra subdirector, que significa por debajo del director, el segundo o el que ayuda al director. Tenemos la palabra suelo, le agregamos el prefijo sub y nos quedaría subsuelo, o sea, debajo del suelo, debajo de la tierra. Ahora practiquemos. Indica el prefijo adecuado para cada palabra. Entonces, un momento para pensar. Tenemos el prefijo abrigado, el prefijo quieto y tenemos la palabra ordenado. Le vamos a agregar entonces el prefijo al inicio. ¿Cómo quedaría? Desabrigado. Palabra quieto, inquieto. Palabra ordenado, desordenado. Entonces, significa lo contrario. Abrigado, desabrigado. Quieto, inquieto. Ordenado, desordenado. Ahora vamos a trabajar con los sufijos. Los sufijos también son partículas, grupos pequeños de letra, pero estos se añaden al final de la palabra para formar otra nueva con un significado distinto. Por ejemplo, tenemos la palabra camión, tenemos la palabra cocinar y tenemos la palabra bondad. Le agregamos entonces la partícula al final de la palabra. Si tenemos camión, entonces le agregamos al final camionero. Cocinar, cocinero.
bondad, bondadoso. Ahora vamos a practicar. Indica el sufijo adecuado para cada palabra. Recuerden que el sufijo se agrega al final. Camión, flor, ventana. Vamos a pensar un momento. Camión, camionero, flor, florería, ventana, ventanita. Existen tres tipos de sufijos: los sufijos aumentativos, los sufijos diminutivos y los sufijos despectivos. Cada uno tiene un significado. Los aumentativos señalan la grandeza de quien se refiere la palabra. Hace grande una palabra. Entonces tenemos la palabra libro, la aumentamos, librote. Recordar que los sufijos se colocan al final de una palabra para que nos dé un significado distinto. Pelota, pelotota. Los sufijos diminutivos demuestran la pequeñez de quien se refiere. Por ejemplo, tenemos un gato, gatito, casa, casita. Y tenemos los sufijos despectivos, que son los que marcan un desprecio o un desagrado a la cosa de que se habla. Por ejemplo, tenemos acá un cuarto, cuartucho, si lo tenemos todo cochino y desordenado. Tenemos un perro y acá tenemos un perrucho. Ahora vamos a practicar. Dice, indica cuál corresponde a un sufijo aumentativo, diminutivo o despectivo. El número 1 tenemos florero, florerito. Entonces, ¿a qué tipo de sufijo corresponde? ¿Aumentativo, diminutivo o despectivo? Diminutivo. Muy bien, florero, florerito. Vamos con el número 2. Perro, perrazo. ¿A qué tipo de sufijo corresponde? Sufijo aumentativo. Súper bien. Ahora tenemos el número 3, amigo, amigacho. Sufijo despectivo. Pueblo, poblacho. Sufijo despectivo. Libro, librito. Sufijo diminutivo. Y la número 6, hombre, hombrazo. Sufijo aumentativo. Ahora tenemos una actividad bien cortita y que también la vamos a retroalimentar en la clase online, la cual dice, indica cuál corresponde a prefijo y cuál corresponde a un sufijo. Tenemos la palabra carnicero, la número 1. ¿Corresponderá a un prefijo o corresponderá a un sufijo? Un sufijo. ¿Por qué? Porque se coloca, se agrega una pequeña partícula al final de la palabra. Número 2. Entonces miren acá. Multicolor. Color. Entonces es un prefijo porque se agrega una pequeña partícula al inicio de la palabra. Número 3. Es un prefijo. Subcampeón. La número 4 también es un prefijo. Palabra amor, desamor. Número 5. Es un sufijo. Pequeño, pequeñito. La número 6, sufijo. Pez, pececillo. Se agrega al final. Pez, pececillo. Muy bien, queridos alumnos. Entonces ahora vamos a trabajar en la guía número 1, sufijos y prefijos.